Oró durante años, y Dios respondió cuando menos lo esperaba. El viento cruzaba el desierto como un susurro antiguo, levantando granos de arena que brillaban bajo la primera luz del amanecer. No era un lugar de promesas fáciles, era un lugar de espera, de silencios largos, de oraciones que parecían perderse en el cielo. Allí caminaba él, una figura sencilla, envuelta en polvo y cansancio, con el corazón lleno de preguntas. No era rey, no era profeta famoso. Era alguien común, como tantos otros. Alguien que había aprendido a orar sin aplausos, a creer sin respuestas inmediatas. Durante años, cada mañana comenzaba igual, una oración susurrada antes de que el sol despertara por completo. Dios, si aún me escuchas, aquí sigo. Y cada noche terminaba igual, una fe cansada pero viva. Aunque no vea nada, confiaré. Hubo días en que la esperanza parecía una ilusión, días en que el silencio de Dios pesaba más que el calor del desierto. Amigos se fueron, las fuerzas menguaron, y aún así algo dentro de él se negaba a rendirse, porque cuando todo alrededor gritaba, ya es suficiente, su corazón respondía en silencio, un día más. No sabía que esa misma decisión, orar un día más, estaba a punto de cambiarlo todo. No sabía que el cielo, aunque callado, estaba en movimiento. No sabía que la respuesta no llegaría como la había imaginado, sino de una forma mucho más grande. Y así, mientras el sol terminaba de levantarse sobre el desierto, comenzó el día que dividiría su historia en dos partes, antes y después. El sol ya estaba alto cuando el cansancio comenzó a hablarle más fuerte que la fe. Cada paso sobre la arena era una pregunta sin respuesta. Cada huella que dejaba atrás parecía decirle, ¿hasta cuándo? Recordó el primer año de oración. Fue el más fácil. Había esperanza fresca, palabras firmes, promesas repetidas con convicción. Dios va a responder pronto, decía entonces. El segundo año fue distinto. Las oraciones se volvieron más cortas. Menos palabras, más silencios. El tercero fue el más duro, porque ahí nació una pregunta peligrosa. ¿Y si Dios ya decidió no responder? Esa pregunta no vino de golpe. Llegó como llegan las tormentas al desierto, despacio, casi sin avisar. Primero fue la duda, luego el cansancio. Después, la tentación de dejar de orar. Muchas noches se quedó mirando el cielo estrellado, esperando una señal, un sueño, una voz, algo. Pero el cielo permanecía inmóvil. Aún así, cada vez que estaba a punto de rendirse, algo lo detenía. No era fuerza, no era optimismo. Era una convicción profunda, difícil de explicar. Si dejo de orar ahora, ¿qué pasará con todo lo que he creído? Así que siguió, no con entusiasmo, no con seguridad, siguió con fe cansada, pero fe al fin. Ese día, mientras el sol quemaba más fuerte que nunca, se detuvo. Se arrodilló sobre la arena caliente y cerró los ojos. No pidió milagros, no exigió respuestas, solo dijo, Dios, ya no sé qué más decir. Si esto tiene un propósito, sostén mi corazón. Lo que no sabía era que ese tipo de oración, la que nace cuando ya no quedan fuerzas, es la que más fuerte resuena en el cielo. El silencio después de aquella oración fue distinto. No hubo truenos, no hubo voces desde el cielo, pero el aire cambió. Se levantó lentamente, como quien no espera nada y aún así sigue adelante. El desierto seguía siendo desierto, el sol seguía quemando. La carga seguía allí, pero dentro de su pecho algo comenzó a acomodarse, como si una mano invisible ordenara el caos. Caminó unas horas más hasta que el día empezó a caer. El cielo se tiñó de tonos dorados y rojizos, y por un instante recordó las historias antiguas que había escuchado de niño. Relatos de un pueblo que también caminó por el desierto, guiado no por mapas, sino por fe. Ellos también dudaron, pensó. Y aún así, Dios abrió camino. Al caer la noche encendió una pequeña fogata. Las llamas danzaban como si supieran algo que él no. Cerró los ojos otra vez, no para pedir, solo para escuchar. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un recuerdo.
una palabra, una promesa antigua que había olvidado. El silencio no es ausencia. Abrió los ojos de golpe. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía de dónde venía aquella frase, pero la sintió verdadera, profunda, viva. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió desesperación. Sintió dirección. Tal vez Dios no había estado callado. Tal vez había estado preparando algo más grande de lo que él podía imaginar. Mientras las estrellas llenaban el cielo y el fuego se apagaba lentamente, una certeza empezó a tomar forma en su interior. La espera no había sido un castigo, había sido una preparación. Y cuando Dios prepara, es porque la respuesta ya viene en camino. Confía en el proceso, porque tu milagro ya está en marcha. Esa noche no durmió como las demás. No fue un sueño profundo, sino uno atento, como si su espíritu estuviera despierto aun cuando el cuerpo descansaba. Cada sonido del desierto parecía tener un significado. Cada estrella, un testigo silencioso. Antes del amanecer, algo lo impulsó a levantarse. No una voz clara, sino una inquietud santa. Un sentir profundo de que no debía quedarse donde estaba. Tomó lo poco que llevaba consigo y comenzó a caminar en dirección contraria a la que había seguido durante años. Al principio, dudó. ¿Y si me equivoco? Pero esa duda fue seguida de otra, más fuerte. ¿Y si esta vez sí es Dios guiándome? El camino no era más fácil. De hecho, parecía más largo, más solitario. Sin embargo, cada paso se sentía correcto, como cuando el corazón reconoce la verdad antes que la mente. Mientras caminaba, recordó todas las veces que había orado pidiendo respuestas claras, señales evidentes, a camino sin riesgo. Y ahora comprendía algo distinto. Dios no siempre cambia el camino. A veces cambia al caminante. El sol comenzó a salir, y con él una sensación nueva. Esperanza sin euforia, fe sin ansiedad. No sabía qué encontraría al final de esa ruta, pero por primera vez en años no necesitaba saberlo, porque la paz que llevaba dentro era mayor que la incertidumbre que tenía delante. A lo lejos, entre el polvo y la luz del amanecer, distinguió algo que no estaba allí antes. No era una ciudad. No era un milagro evidente. Era una posibilidad, y aunque aún no lo sabía, ese pequeño cambio de dirección era el primer paso hacia la respuesta que había esperado durante años. Una respuesta que llegaría cuando menos lo esperaba. El camino se estrechó conforme avanzaba. Las huellas antiguas desaparecieron y por momentos parecía que nadie había pasado por allí en años. El silencio ya no pesaba. Ahora acompañaba, como si cada paso fuera escuchado por algo más grande que el desierto. Recordó cuántas veces había pedido a Dios una señal clara, algo inconfundible, algo que no dejara espacio a dudas. Pero lo que tenía ahora no era una señal, era confianza. A mitad de la mañana, el cansancio volvió a tocar la puerta. El agua escaseaba, el sol apretaba, y una voz interior intentó convencerlo de regresar. Nada ha cambiado, sigues igual. Se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo y respondió en silencio: No, yo he cambiado. Por primera vez, no caminaba para que Dios hiciera algo. Caminaba porque Dios ya estaba con él. Y esa certeza transformó el esfuerzo en propósito. A lo lejos divisó una elevación. No prometía refugio ni respuestas, pero ofrecía perspectiva. Subió con dificultad, y al llegar a la cima, el desierto se abrió ante sus ojos como un mapa que por fin podía leerse. Allí entendió algo crucial. La espera no fue tiempo perdido, fue entrenamiento para este momento. Mientras descendía, una paz firme se asentó en su corazón. No sabía cuándo llegaría la respuesta, solo sabía que estaba más cerca que nunca. Y en ese instante, justo cuando dejó de exigir, el cielo comenzó a mover piezas. No lo notó de inmediato. Fue un detalle pequeño, casi insignificante, un cambio en el viento, un silencio que se hizo más profundo de lo normal, como si el desierto contuviera la respiración. Entonces lo vio. A lo lejos, una figura avanzaba en dirección contraria.
No era común cruzarse con alguien allí. Menos aún en ese camino olvidado. Su primer impulso fue desconfiar, el segundo, agradecer. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el desconocido levantó la mano en señal de paz. Su rostro no mostraba prisa ni temor, solo una calma extraña, familiar. No muchos pasan por aquí, dijo el hombre. Este camino no se elige por error. Esas palabras atravesaron su pecho como una flecha suave, pero certera. He orado durante años, respondió casi sin pensar, y todavía no entiendo por qué sigo esperando. El hombre sonrió, como si ya conociera la respuesta. A veces, la respuesta llega cuando el corazón deja de pelear con el tiempo. Caminaron juntos un tramo. No habló mucho, no explicó nada, pero cada frase parecía colocarse exactamente donde más dolía y donde más sanaba. Antes de separarse, el hombre le ofreció agua y dijo algo que jamás olvidaría. Cuando Dios parece tarde, casi siempre es porque está siendo preciso. Y así como apareció, se fue, sin despedidas largas, sin explicaciones. Quedó solo otra vez, pero ya no se sentía solo, porque en ese breve encuentro entendió algo que años de espera no le habían enseñado. Dios también responde a través de personas que llegan justo a tiempo, y el corazón por primera vez comenzó a latir con una esperanza que no dependía de señales, sino de propósito. Siguió caminando, pero algo era distinto. El peso que llevaba desde hacía años, ese nudo silencioso en el pecho, comenzaba a aflojarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no caminaba buscando pruebas. Las palabras del desconocido resonaban una y otra vez. Cuando Dios parece tarde, casi siempre es porque está siendo preciso. Pensó en todas las veces que había pedido respuestas inmediatas. ¿En cuántas ocasiones habría tomado decisiones equivocadas si Dios hubiese respondido antes? Tal vez la espera no fue negación, tal vez fue protección. El camino comenzó a descender hacia un valle. Desde lo alto pudo ver algo que lo detuvo en seco. No era un milagro visible, pero sí una señal clara, un sendero marcado, casi oculto, que conducía a un pequeño asentamiento. No recordaba haber visto eso en sus recorridos anteriores. «Siempre estuvo ahí», susurró. Pero yo no. Comprendió entonces que hay caminos que solo se revelan cuando el corazón está listo para transitarlos. Caminos que no aparecen en mapas, sino en momentos exactos. Al acercarse, escuchó voces, risas suaves, el sonido de vida en medio del silencio. No sabía qué encontraría allí, pero ya no temía, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa. Había aprendido a esperar, sin desesperar. Y sin darse cuenta, ese aprendizaje estaba a punto de abrir la puerta a la respuesta que había esperado durante años. No con estruendo, no con relámpagos, sino con la exactitud perfecta del cielo. Al entrar al asentamiento, lo recibió un murmullo de vida sencilla. No había grandeza ni abundancia visible, solo personas que se conocían por nombre, miradas que no juzgaban y manos que sabían compartir. Algo en su interior se relajó, como si hubiera llegado a un lugar preparado para él, desde antes. Una mujer mayor lo observó desde la sombra de una puerta. Sus ojos tenían la profundidad de quien ha esperado mucho y aprendido a confiar más. Se acercó despacio y le ofreció pan y agua. «Aquí nadie llega por casualidad», dijo con una voz firme y suave a la vez. «Todos venimos respondiendo a una oración, aunque no siempre sea la nuestra». Esa frase lo desarmó. Recordó cada noche de clamor, cada madrugada sin respuesta. ¿Y si su historia estaba conectada con la de otros? ¿Y si su espera era parte de algo más grande? Se sentó con ellos al caer la tarde. Escuchó relatos de pérdidas, de caminos cerrados, de decisiones difíciles, y sorprendentemente todos hablaban con gratitud. No por lo que habían recibido, sino por lo que habían aprendido a soltar. En ese círculo humilde, comprendió algo esencial. Dios no solo responde quitando el desierto, a veces responde creando un hogar en medio de él.
Mientras el sol se ocultaba y las luces se encendían, una paz nueva tomó su lugar. No sabía aún qué vendría después, pero por primera vez la espera dejó de ser una carga y se convirtió en compañera. Y sin saberlo, el cielo ya estaba alineando el momento exacto en que todo cambiaría. La noche cayó con una calma profunda, distinta a la soledad del desierto abierto. Allí, el silencio no era vacío. Estaba lleno de respiraciones, de pasos suaves, de vidas que habían aprendido a seguir adelante sin hacer ruido. Se sentó junto al fuego con los demás. No hablaron mucho. No fue necesario. A veces la presencia dice más que las palabras. Observó las llamas subir y bajar, como si cada chispa contara una historia que no necesitaba ser explicada. En ese círculo, alguien comenzó a orar en voz baja. No era una oración elocuente, no pedía milagros imposibles, solo agradecía, incluso por la espera. Eso lo tocó más profundo que cualquier sermón. Gracias, Dios, porque, aunque no entendimos el tiempo, aprendimos a confiar en tu corazón. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no oró pidiendo, oró recordando. Recordando que, aun en los días más oscuros, nunca dejó de hablar con Dios. Y que quizá eso mismo había sido la respuesta que necesitaba para llegar hasta allí. Esa noche, al recostarse, miró al cielo desde un techo sencillo. Las estrellas seguían allí, como siempre, pero ahora no las miraba buscando señales, sino con gratitud. Antes de dormir, una certeza suave se acomodó en su mente. Dios no estaba retrasado, estaba alineando corazones, tiempos y caminos. Y mientras el descanso finalmente lo vencía, el cielo se preparaba para el momento exacto, ese que transformaría la espera en cumplimiento. El amanecer llegó sin prisa, derramando una luz dorada que se coló por cada rendija del lugar. Despertó con una sensación extraña, descanso verdadero, no del cuerpo solamente, sino del alma. Como si, por primera vez en años, hubiera dormido sin cargar preguntas. Al salir, el asentamiento ya estaba en movimiento. Manos trabajando, voces suaves, risas discretas, vida sencilla pero firme. Y entonces lo vio, un niño corriendo entre las casas, riendo con una libertad que solo existe cuando no hay miedo al mañana. Ese sonido, una risa limpia, tocó una fibra olvidada en su corazón. Recordó por qué había empezado a orar tantos años atrás. No fue por ambición, no fue por reconocimiento, fue por amor, por proteger, por sostener, por creer que Dios podía hacer algo bueno, aun cuando todo parecía frágil. Una voz a su espalda lo sacó de sus pensamientos. «Hay cosas que solo se revelan después de aprender a descansar», dijo la mujer mayor, colocándose a su lado. «El cansancio nubla la vista, la paz la aclara». Asintió en silencio. Sentía que esas palabras no eran casuales. Nada allí lo era. Más tarde le pidieron ayuda con una tarea sencilla. Nada extraordinario. Solo servir. Y al hacerlo, comprendió algo que lo sorprendió. Servir lo llenaba más que esperar. Cada pequeño acto era como una pieza encajando en un diseño mayor. Y sin darse cuenta, su corazón empezó a alinearse con el propósito que había buscado durante años. No en lo grande, sino en lo cotidiano. Ese día terminó con una sensación clara, casi luminosa. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero no llegaría con ruido, llegaría con sentido. Los días comenzaron a pasar de una forma distinta. No había prisa, pero tampoco estancamiento. Cada mañana traía una tarea sencilla, y cada tarea dejaba una enseñanza silenciosa. No eran milagros visibles, pero sí transformaciones internas. Mientras ayudaba a reparar un techo, escuchó la historia de un hombre que había perdido todo 2 veces, y aún así hablaba con gratitud. Al compartir el alimento, oyó a una mujer contar cómo había aprendido a perdonar cuando pensó que jamás podría hacerlo. Cada relato era un espejo. Comprendió entonces que su historia no era única, que su espera no había sido la más larga, que su dolor no era el único.
Y lejos de disminuir su fe, esa revelación la fortaleció. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente, sintió algo que no había sentido en años: claridad. No una respuesta concreta, sino una dirección firme, como si su corazón por fin entendiera hacia dónde mirar. Tal vez oré tanto por una puerta abierta, pensó, sin darme cuenta de que Dios estaba construyendo el lugar al que debía entrar. Esa noche se sentó solo por un momento. Cerró los ojos. No pidió. No reclamó. Solo escuchó. Y en ese silencio, una verdad se formó con fuerza. Dios no responde solo cambiando circunstancias. Responde transformando personas. Y esa transformación, lenta, profunda, precisa, era la respuesta que había comenzado años atrás, aunque él apenas ahora podía verla. Esa noche volvió a mirar las estrellas, pero ya no con la urgencia de quien espera una señal, sino con la serenidad de quien reconoce un patrón. El cielo parecía el mismo de siempre, y aún así algo había cambiado. Tal vez no arriba, sino dentro. Recordó cada oración hecha durante años. Las desesperadas, las repetidas. Las que nacieron del miedo, las que brotaron del cansancio. Y entendió algo que nunca había considerado. Dios había escuchado todas, incluso aquellas que ya había olvidado. Sintió una emoción profunda recorrerle el pecho. No tristeza, no euforia, era gratitud. Una gratitud madura, nacida de la comprensión. Por primera vez se permitió pensar que, si la respuesta hubiera llegado antes, él no habría sido capaz de sostenerla. No con la humildad que ahora tenía, no con la paz que había aprendido a cuidar. Gracias por no responder antes, susurró, porque ahora entiendo. El viento nocturno pasó suave, casi como una caricia. No trajo palabras, pero sí confirmación, como si el cielo asentara en silencio. En ese momento, supo que la respuesta ya no era una pregunta de cuándo, sino de cómo, y el cómo comenzaba a dibujarse lentamente, con la misma precisión con la que Dios había tejido cada día de espera. La historia no estaba terminando, estaba entrando en su parte más importante. El amanecer de ese día fue distinto, no por el color del cielo ni por la quietud del desierto, sino por la decisión que empezó a tomar forma en su interior. No fue impulsiva. No nació del miedo. Fue serena y firme. Mientras ayudaba a preparar el día junto a la comunidad, algo se ordenó dentro de él. Comprendió que había llegado el momento de dejar de esconder su historia, no como testimonio espectacular, sino como puente para otros. Si mi espera tuvo propósito, pensó, tal vez no fue solo para mí. La idea no lo asustó, lo desafió. Porque implicaba salir del silencio cómodo, del anonimato seguro. Implicaba usar las cicatrices como lenguaje y la fe como guía. Al mediodía, la mujer mayor se acercó una vez más. No preguntó, afirmó. Cuando alguien aprende a esperar bien, está listo para acompañar a otros. Esas palabras sellaron lo que ya ardía en su corazón. No era el final del camino, era un llamado. Uno que no prometía facilidad, pero sí sentido. Miró el horizonte. El mismo desierto que antes simbolizaba vacío, ahora parecía un campo fértil. No porque hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a ver. Y en ese instante entendió la verdad que transforma toda espera. Dios respondió, no solo dándole lo que pidió, sino convirtiéndolo en respuesta para otros. No lo planeó, simplemente ocurrió. Una tarde, mientras el sol bajaba lento y la comunidad se reunía, alguien le pidió que hablara, no un discurso, solo que contara cómo había llegado hasta allí. Sintió el viejo temblor en el pecho, ese que aparece cuando uno se expone, cuando la verdad va a salir sin adornos. Respiró hondo y comenzó. Habló de los años de oración, del silencio que dolía, de las noches en las que creyó que Dios se había olvidado de él. No exageró nada. No necesitó hacerlo, porque cada palabra era real. Y mientras hablaba, algo inesperado ocurrió. Los rostros frente a él empezaron a cambiar. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron en silencio.
Una mujer dejó caer una lágrima. Un hombre apretó los puños, como quien por fin se siente comprendido. Entonces entendió. Su historia no era solo suya. Era el eco de muchas otras que aún no tenían voz. Cuando terminó, nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio que quedó estaba lleno de significado. Un silencio que sanaba. Alguien habló desde el fondo. Pensé que era el único que llevaba años esperando. En ese momento, supo que algo había cambiado para siempre. No afuera, sino dentro, porque la respuesta que había pedido durante tanto tiempo estaba manifestándose de una forma distinta a la que imaginó. No llegó como un milagro repentino, llegó como propósito revelado. Y eso valía cada año de espera. Después de aquel momento, nada volvió a sentirse igual. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque el sentido había llegado. Las personas comenzaron a acercarse en silencio una a una. No pedían consejos, no buscaban respuestas rápidas. Solo querían decir, gracias por poner en palabras lo que yo no sabía cómo decir. Él escuchó, más de lo que habló. Y en cada historia reconoció fragmentos de la suya. Años de espera, oraciones repetidas, fe sostenida con manos temblorosas. Esa noche comprendió algo profundo y definitivo. Dios había estado usando su espera para preparar consuelo para otros. No se sintió grande, se sintió pequeño y útil, como una lámpara sencilla que no presume su luz, pero cumple su función cuando oscurece. Al retirarse, miró el cielo una vez más. Ya no había preguntas, solo una paz firme que no necesitaba explicación. Por primera vez pudo decir con el corazón completo, gracias por responder, incluso cuando no lo entendí. Y mientras el viento recorría el asentamiento, supo que el viaje no había terminado. La respuesta de Dios no era un punto final, era una misión que apenas comenzaba. Porque cuando Dios responde tarde, casi siempre lo hace en el momento exacto. El nuevo día llegó con una claridad distinta. No era urgencia lo que sentía, sino convicción. Sabía que debía partir. No porque el lugar dejara de ser bueno, sino porque lo que había recibido allí estaba destinado a caminar. Se despidió sin dramatismos. Abrazos sencillos, miradas que decían más que palabras. La mujer mayor lo bendijo con una frase breve, cargada de verdad. No lleves prisa, lleva luz. Al ponerse en camino, el desierto ya no parecía hostil. Seguía siendo amplio, exigente, silencioso, pero ahora era territorio conocido. Cada paso estaba sostenido por la certeza de que no caminaba solo. Pensó en todas las personas que aún oraban sin respuestas, en quienes seguían preguntándose si Dios escuchaba, y entendió que su misión no era acelerar procesos, sino acompañar esperas, porque hay batallas que no se ganan con soluciones rápidas, sino con presencia fiel. Mientras avanzaba, recordó la primera oración de tantos años atrás. Dios, si aún me escuchas, aquí sigo. Sonrió. Ahora sabía la respuesta. Dios no solo había escuchado, había estado guiando cada paso, incluso cuando parecía que nada se movía. Y así, con el corazón firme y el propósito claro, siguió adelante, no buscando respuestas, sino llevando la prueba viva de que Dios siempre responde, aunque sea cuando menos lo esperamos. El camino lo llevó a lugares donde el silencio todavía dolía. Encuentros breves, miradas cansadas, personas que oraban con la misma pregunta que él había cargado durante años. No llevaba respuestas preparadas, llevaba presencia. Se sentaba a escuchar. A veces hablaba, otras veces solo oraba en silencio junto a ellos. Y en ese acto sencillo algo ocurría. No siempre había soluciones inmediatas, pero sí un alivio que no se podía explicar. Comprendió entonces que la respuesta de Dios no siempre se manifiesta como un cambio externo. A veces llega como compañía en medio del proceso. Una tarde, mientras el sol caía, alguien le dijo, no sé si mi situación cambiará, pero hoy ya no me siento solo. Esas palabras sellaron la verdad que había aprendido en el desierto. La fe no elimina la espera, pero la hace habitable.
Siguió avanzando, no con prisa, no con miedo. Cada paso era un acto de obediencia tranquila. Ya no medía el tiempo por lo que faltaba, sino por lo que estaba siendo construido en cada corazón que tocaba. Y aunque aún quedaban tramos por recorrer, algo era claro: la historia estaba llegando a su cumplimiento. No como él la había imaginado, sino como el cielo la había diseñado. Al caer la tarde, se detuvo en una colina baja. Desde allí, el horizonte se extendía como una promesa cumplida. No perfecta, no fácil, pero verdadera. El viento soplaba con suavidad, como si el desierto mismo reconociera el final de un largo proceso. Se arrodilló, no por cansancio, por gratitud. Gracias, Dios, susurró, por no responder como yo quería, sino como yo necesitaba. Recordó cada año de espera, cada oración repetida, cada noche en que pensó rendirse, y comprendió con una claridad serena que nada había sido desperdiciado, ni el dolor, ni el silencio, ni la demora, porque la respuesta no había sido un evento aislado, había sido un camino que lo transformó por dentro para que, cuando llegara el momento, pudiera sostener lo que el cielo tenía preparado. Un camino que lo convirtió en refugio para otros, en voz para quienes aún no la encontraban. Se puso de pie con el último rayo de sol. El día se apagaba, pero su propósito estaba encendido. Sabía que aún faltaba algo. No una gran señal, no un cierre espectacular. Faltaba compartir la verdad final. Esa verdad que resume toda espera y da sentido a cada lágrima, que Dios nunca llega tarde, solo llega cuando el corazón está listo. Y así, después de tantos años, comprendió que Dios nunca estuvo ausente. Cada oración fue escuchada, cada lágrima fue contada, cada espera tuvo sentido. Dios no respondió cuando Él quería, respondió cuando su corazón estuvo listo. Tal vez hoy tú también estás esperando. Tal vez oras en silencio y sientes que nada cambia. Pero si esta historia llegó hasta ti, no es casualidad. Es un recordatorio de que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos, aun cuando el tiempo duele. Si esta historia habló a tu corazón, si te dio paz, esperanza o fuerza, suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias, oraciones y mensajes que te recuerden que tu fe tiene propósito. Activa la campanita y acompáñanos en este camino de esperanza, porque aquí creemos algo muy simple, pero muy poderoso. Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo.